全ての鍵を握るかって栄えたその王国の名は。Quien se adueñe de una ciudad acostumbrada a ser libre y no la destruya, que espere a ser destruida por ella, porque el nombre de la libertad siempre encuentra refugio en la rebelión y ni el tiempo transcurrido puede hacer que sea olvidada. Esa frase fue escrita por Maquiavelo hace 500 años, en un manual de cómo conquistar el poder y cómo conservarlo, El Príncipe. Gobernantes en la vida real lo usaron, y a esta obra le debemos, junto al poder, el concepto más importante de la ciencia política, el concepto de Estado, que tal como lo usamos hoy, nace de este texto. Por eso podemos leer el mundo de One Piece con esta lente, porque es el manual que efectivamente moldeó cómo pensamos hoy el poder. Una de las ideas que Maquiavelo desarrolla explica casi al pie de la letra lo que pasó en el siglo vacío con el Gran Reino y por qué el gobierno mundial repite el mismo patrón hace unos años en Ohara y después en Lulusia. Estas doctrinas maquiavélicas no solamente se manifiestan con el gobierno mundial, aparecen una y otra vez con varios personajes. Con Doflamingo se podría manifestar la parte de la doctrina maquiavélica más manipuladora. Con Barbanegra se podría manifestar a qué se refería con actuar como un zorro y un león. Akainu no es la simple herramienta que el poder usa cuando tiene que dejar de fingir. Y Luffy es la posible excepción a toda la doctrina maquiavélica. Pero antes de llegar a los personajes, en otros videos, vamos a intentar entender un poco lo que decía Maquiavelo. ¿Por qué no le alcanzaba a los primeros 20 con ganar la guerra? ¿Por qué el gobierno mundial también tuvo que borrar que ese rey no existió? Los primeros 20 no buscaban solamente ganar la guerra contra el Gran Reino, buscaban directamente borrarlo, exactamente lo que Maquiavelo advertía. Si vas a conquistar una ciudad libre, no alcanza con someterla, hay que destruirla por completo. Para eso usaron las armas ancestrales. El objetivo no era solamente una victoria militar, el objetivo era directamente una aniquilación total, justamente por temor a esos valores de libertad que esa ciudad libre tenía. Pero Maquiavelo agrega algo más. No alcanza con destruir solamente la ciudad, hay que eliminar también la estirpe del príncipe, porque mientras exista un heredero, existe alrededor de quien organizar una posible futura rebelión. Una posible futura rebelión que encarne esos valores de libertad de esa antigua ciudad libre. Eso explica por qué el nombre de Joy Boy, el primer pirata de la historia, también desapareció junto con el Gran Reino. Al eliminar a Joy Boy, quien sería quizás la imagen del príncipe, las personas no tienen una cabeza, un líder para llegar a organizar una posible rebelión. Los D y la Alianza terminan quedando indefensos ante esta falta. Si vas a hacer daño, que no te lo puedan devolver. Eliminando la figura de Joy Boy, los aliados terminan quedando todos desparramados sin poder organizar una rebelión. Pero a pesar de eliminar a Joy Boy, algo de ese linaje sobrevivió. Los D sobrevivieron y dejaron escapar algo más. Sabían lo que se venía, sabían que el gobierno mundial iba a reescribir toda la historia, así que tallaron la historia real en piedra, en un material que ni el fuego ni el tiempo pueden borrar: los poneglyphs. Los poneglyphs existen desde el siglo vacío, un mensaje de los derrotados tallado por los Kozuki, repartido por el mundo en manos de los aliados del Gran Reino. Si los D son el legado vivo de generación en generación, este es el legado material, la memoria y los valores de esta ciudad libre, plasmada y escrita en piedra. El gobierno incluso intentó ocultar a quienes llevaban esa letra. Roger lo era, Clover también, y quién sabe cuántos otros Ds caminaron en esta historia sin que nosotros supiésemos. Por eso el gobierno mundial prohibió también el estudio de los poneglyphs, para seguir ocultando eso que no pudo terminar hace 800 años. Pero una prohibición nunca alcanza. Ya lo muestran mitos como el de Adán y Eva, o incluso cosmogonías aún más antiguas. Lo prohibido nunca jamás frena el deseo.
incluso genera algo contrario, lo termina alimentando aún más. Y así Ohara fue el intento de resolver esa consecuencia del deseo. Borrar no la piedra, sino a quienes se atrevían a leerla. Y así ardió Ohara, con un mensaje claro del gobierno y pensando que esto sea suficiente, que nadie más se atreviese a estudiar ese legado de aquel reino de hace 800 años, que nadie se atreviese a revivir nuevamente esos valores que pondría en peligro la conquista del poder actual. Pero esta advertencia no frenó nada. Como dijimos antes, incluso la encendió. De esa destrucción de Ohara nace el ejército revolucionario. Los gigantes de Elbaf rescatan lo que quedó de esos libros. Años después, el propio Vegapunk retoma esa investigación y la hace pública al morir. El legado de esa libertad de hace 800 años empieza, recién ahí, a tomar forma de una rebelión real. Se fue dando de manera paulatina a través de los años, pero empieza a tomar forma después de la destrucción de Ohara. Ya empiezan a haber figuras que empiezan a orquestar una rebelión. El gobierno mundial habrá eliminado al Joy Boy, habrá efectivamente extirpado a la figura del príncipe que puede llegar a liderar una rebelión, pero no logró eliminar todo lo que Joy Boy representaba. Los D heredaron algo más que una simple letra, los valores de una sociedad o lo que fuese, pero que fue destruido y transmitido de generación en generación. Luffy no se parece a ningún otro pirata. Garp rechazó ser almirante antes de arrodillarse ante un dragón celestial. Saul abandonó la marina cuando empezó a cuestionar la idea de justicia que ellos tenían. Hay algo en la gente que tiene la D que lo hace destacar y diferenciarse de otros. Y esta gente, estos D, iban esparciendo esos valores y se iba propagando como si fuese un virus. Esos mismos valores que se fueron pasando de generación en generación. Quizás voluntad heredada. Ese contagio se expandió más allá de la sangre. Hay una sola excepción conocida quizás, Barba Negra, pero él es un caso aparte, casi el maquiavélico perfecto, y le vamos a dedicar un video entero más tarde. Ese contagio se expandió más allá de la sangre, y la razón de esta expansión es por algo que ya advirtió Maquiavelo, pero que los dragones celestiales nunca entendieron. El príncipe debe hacerse temer, de modo que, si no logra el amor, evite el odio. Es decir, se debe ser temido, pero se debe evitar el odio. Por todos lados vemos como los dragones celestiales se van ganando el odio de la gente a pesar de que ellos no lo expresen. Y ese odio empezó a reclutar gente que ni sabía que existía una palabra como D. Koala, por ejemplo, es una de ellas que destaca. Nico Olbia, sin ser D, termina al lado de Clover, que es otro D, y hasta Sabo. Incluso hay una escena en la que Luffy alguna vez le pregunta si le gustaría ser un D, y terminó parado junto a Dragon, justamente una de las personas que lidera esa rebelión, justo el componente que más teme el poder. Esa propagación de valores enciende muchas más revoluciones, la revolución de las 8 naciones, y ahí Lulusia empieza a aparecer. Cuando Sabo descubre la verdad sobre Im, intenta escapar justamente hacia Lulusia, y el Gorosei dice qué mala suerte que se dirija justo ahí, porque Lulusia estaba condenada a borrarla sin dejar rastro. El mismo plan de siempre que ya se vio con el Gran Reino, con Ohara, y ahora se estaba repitiendo con Lulusia. Pero incluso ahora es demasiado tarde. El problema que había cuando eliminaron a Joy Boy es que no había una figura que encarne todos esos valores y lidere una revolución. Pero ahora Sabo y Dragon están encarnando fuertemente una rebelión en contra de los dragones celestiales. Era justo la pieza que faltaba. Y ahí está la respuesta de por qué no alcanzaba con derrotar al Gran Reino. Si bien eliminaron la figura de Joy Boy, no lograron terminar con todo lo que Joy Boy significaba. Y eso terminó haciendo que en el futuro, todo eso que estaba disperso converja en una rebelión en contra de esos mismos que derrotaron antes a la anterior figura de la rebelión, Joy Boy. Maquiavelo había escrito que si eliminas la figura del príncipe, lo que queda es un pueblo desordenado, incapaz de poder rebelarse. Por eso tenían que borrar hasta que ese reino existió. Tenían que eliminar la estirpe entera.
pero no contaron con que esos valores se podían dispersar a través de los de los Poneglyph, en gente que ni siquiera sabía que estaba heredando algo, y de esa dispersión, tarde o temprano, iba a aparecer la figura que faltaba para encabezar la rebelión. Al final Maquiavelo tenía razón en algo. El nombre de la libertad nunca se olvida, y el rey de los piratas pareció saberlo también. 受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。Vimos cómo el gobierno mundial controla todo con destrucción y silencio, pero hay alguien que aprendió a controlar con los hilos. Ese es el próximo video.